Bien. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, genial. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. Soy el doctor Jonathan Gustavo Achachao Almerco, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Soy médico auditor y culminé la maestría en gerencia en servicios de la salud, ¿no? En la Universidad de San Marcos. Bueno, el día de hoy se nos encomendó el desarrollar el tema de el soporte vital avanzado, que cabe recalcar también que se va a desarrollar el soporte vital avanzado pediátrico la próxima semana, ¿no? Como podemos ver ahí, para pacientes adultos pediátricos y los manejos van a variar en ciertos puntos. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, es un tema muy frecuente en el área hospitalaria, en, el- en los diversos niveles de atención en salud, sea desde el primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Porque por más que uno se encuentre en un centro de salud o quizás en una posta, desde un nivel 1-1 hasta un hospital de mayor complejidad, el personal de salud debe estar capacitado en realizar y desarrollar eh, un soporte vital avanzado, ¿no? Sobre todo realizar un buen RCP y conocer los parámetros, conocer todas las cosas que involucra este proceso, porque los pacientes van a llegar en cualquier nivel de atención, indistintamente de la carrera, sea, sea médico, enfermero, obstetra, personal técnico en enfermería, paramédicos, etcétera, ¿no? Van a tener la responsabilidad de poder resolver situaciones difíciles y para lo cual nosotros debemos estar preparados, ¿no? Frente a esta situación. Yo trabajo en un hospital en Mazamari, en la selva, actualmente, y también estaba trabajando en Lima, he trabajado en Mina también, he trabajado en salud ocupacional, en diversos rubros, y en todos los rubros, en todos los campos, pues es de vital importancia este tema. Y también he trabajado en Huancayo, o sea, en diversos lugares, ¿no? Entonces, conociendo la realidad de todos los ambientes, los establecimientos donde he podido trabajar, ves, ¿no? He tenido pacientes que vienen con a veces fracturas expuestas, donde el paciente está perdiendo gran cantidad de sangre. Imagínate una fractura de tibia y peroné, pierden tanta cantidad de sangre que tú tienes que, el paciente en cualquier momento se te puede chocar, o sea, se te puede, por la pérdida sanguínea, entonces un paciente tiene que estar capacitado en hacer un RCP, el manejo de los inotrópicos, manejo de medicamentos para poder revertir la situación que se encomienda. Asimismo, en la selva es frecuente los accidentes de tránsito con moto lineal. En las minas es común a veces los derrumbes, los aplastamientos, que cada vez son menos, sin embargo hay aún todavía problemas, ¿no? Entonces, en cualquier rubro, en cualquier nivel, tú tienes que estar preparado para desarrollar este tema. Y recalcar que no interesa qué profesión tengas, a qué grupo ocupacional pertenezcas, debes estar capacitado. Es por eso la importancia y conocer de este tema, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo. Y bueno, los objetivos de la sesión del día de hoy es cubrir estos 5 ítems, que es tener o cimentar bien lo que es las bases del soporte vital básico, el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, el manejo de la vía aérea y soporte ventilatorio, asimismo el uso de medicamentos, como también el conocer l- las principales, ¿no? Digamos, alteraciones que se producen después de un paro, ¿no? Que son las bradiarritmias y las taquiarritmias, cómo manejarlas, cómo reconocerlas. Entonces, damos inicio con lo que es los principios básicos del RCP, ¿no? Eh, Como podrán ver, la Sociedad Americana de Cardiología
va a catalogar este proceso en 5 eslabones, ¿no? Y los cuales se van desarrollando paso a paso. En esta imagen simple, en este gráfico, podemos ver los pasos que deberíamos realizar, ¿no? De manera más fácil, no esquemática, ¿no? En qué comprenden, en qué consiste, ¿no? Siempre hemos visto, ¿no? Que es la compresión, el manejo de la vía aérea y manejar lo que es la vía respiratoria. Cuando hablamos de las compresiones, vemos que estas, hasta en el esquema te dice, hasta en la manito, ¿no? O sea, son 30 compresiones y van a ser 2 ventilaciones. Estas se deben empujar de manera fuerte, rápida, a nivel de la región precordial, eh, a- más o menos ubicándonos a la altura de la apófisis sifoides, ¿no? Del esternón. Cuando vemos la vía aérea, tenemos que ver, para hacer un buen examen, hacemos una hiperextensión de la cabeza, como se aprecia en la flecha, en imagen, y asimismo, se- el objetivo es ver si el paciente tiene algo dentro de la boca, y asimismo, si es que estamos ahí, poder colocar un collarín o ver dependiendo en qué situación nos encontremos, ¿no? Y despejar la vía aérea y el paciente pueda respirar bien, dependiendo en qué circunstancia estemos. En el tema respiratorio, vamos a ver que se le va a dar las ventilaciones, sea de manera, antes pues se hacía de manera boca a boca, y actualmente pues se ha podido implementar con lo que es el uso del oxígeno, ¿no? Pero eso va a depender de en qué lugar te encuentres, ¿no? Si es hospitalario, pues encontrarás todos los dispositivos al alcance. Sin embargo, si es en un lugar recóndito, pues tendrás hay algunas ambulancias que tienen sus balones de oxígeno de 5 litros, ¿no? Dependiendo del volumen que tengan, y será uso de eso respectivamente. Nosotros que debemos tener L- la efectividad, ¿no? Del soporte vital cardiovascular. Debemos realizar un RCP de alta calidad, debemos conocer y realizar una desfibrilación temprana de básicamente dos patologías cardíacas, lo que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Debemos brindar un acceso vascular, no todo paciente debe ser que esté en estas condiciones. Yo le debo generar un acceso vascular, ¿qué es eso? Permeabilizar una vía, ¿no? Para poder infiltrar, brindar la medicación respectiva, que es el siguiente paso. Asimismo, y el manejo de la vía aérea, ¿no? Eso es lo que el soporte vital, digamos, cardiovascular avanzado, el manejo extrahospitalario, ¿no? Que es planteado por la Sociedad Americana de Cardiología, donde les mencioné, ¿no? Que cuenta con 5 eslabones, los cuales tienen una secuencia. Como esto es un evento adverso, una situación potencialmente indeseada, pues va a empezar con el primer eslabón involucra que es en reconocer y el activar el sistema de respuesta a las emergencias, ¿no? Pedir ayuda. Yo me puedo encontrar ejemplo, ¿no? Estamos en un accidente automovilístico a la altura de Tigyo, ¿no? Que es la parte más alta entre la distancia entre Lima y la región central del país. Generalmente en ese lugar no vas a encontrar una posta, no vas a encontrar, digamos, cerca, ahí mismo en Tillo no hay postas, no hay, digamos, eh, personal constantemente en que pueda brindar atención sanitaria, ¿no? Tendrías que bajar hasta el Oroyo, bajar a Cazapal, cosas son cosas, ¿no? Que los lugares son recónditos. Imagínate, tú estás en pleno viaje y por ahí, ¿no? Te reporta, ves un accidente, ¿no? Y ves que hay gente que está, pues, inconsciente, que para yo poder ver la magnitud del potencial daño que tenga y si el paciente amerita o no amerita un RCP, entonces lo primero que tengo que hacer es, ante un problema, debo pedir ayuda, ¿no? Porque solo no voy a puedes estar en condición de pasajero, una condición de testigo, ¿no? Y pedir ayuda. Para eso tienes los números, ¿no? De la policía, el 105, el de los bomberos, el 106, Serenazgo, etcétera, ¿no? Ver la forma de dar parte de que hay un accidente, ¿no? Está reconociendo que hay personas heridas y que tienes que dar parte para que puedan brindar la atención adecuada. Activo el sistema de emergencias, el primer eslabón y uno de los más importantes.
Seguidamente, yo tengo que realizar el RCP de alta calidad. Si, digamos, tú te encuentras trabajando, pues, del punto del accidente, digamos, a una hora, media hora, te acercas de la manera más rápida, ¿no? Lo óptimo es que todo esté cerca, ¿no? Entonces, nos ponemos en este tipo de casos porque es extrahospitalario, ¿no? Nuestra realidad es muy amplia y diversa, ¿no? Todo es bonito cuando ocurre este tipo de sucesos a nivel de una ciudad que es cerca, los accesos son rápidos. Pero también hay que ponernos en los casos donde los sitios son lejanos. Por eso que les digo, ¿no? Hay que reconocer bien cada eslabón. El segundo eslabón que vemos es el realizar el famoso, la reanimación cardiopulmonar de alta calidad y que esta debe ser inmediata, ¿no? Donde nosotros empleamos las famosas 30 compresiones y 2 ventilaciones, cuando estamos hablando de pacientes adultos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un protocolo, reconocer, ¿no? Que el famoso, las manos deben ser entrecruzadas, utilizando el talón de la mano, en posición de 90 grados, se debe realizar a nivel de la región precordial, debe realizarse por lo mínimo 5 ciclos en 2 minutos, una frecuencia más de 100, ¿no? Y con las manos rectas. Seguimos. Ahora, eso vamos a profundizar un poco más conforme vamos desarrollando. Cuando yo realizo esta reanimación de alta calidad, después de hacer mis 30 compresiones, pues pasaría a realizar las dos ventilaciones respectivas. Lo óptimo es que se tenga, digamos, un dispositivo que es el AMBU, ¿no? O llamado también bolsa, válvula, mascarilla, que nos va a brindar, ¿no?, el soporte oxigenatorio. Entonces, estamos ahí estabilizando al paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que si, digamos, ha acudido una ambulancia del SAMU o estás en una mina y va la ambulancia, va el paramédico con el médico, o el paramédico con una enfermera, ¿no? O- y van a brindar el soporte, pues si es que lo óptimo es que todos tengan las ambulancias estén bien equipadas para poder tener el oxígeno. Si tienes oxígeno, pues le pones la máscara de reservorio, le pones una cánula binasal y le vas a brindar el soporte oxigenatorio, ¿no? Hasta llegar a un ambiente hospitalario donde se le dará una mejor, digamos, un soporte más complejo, más adecuado. Si, digamos, estás lejos y no tienes, pues te quedará hacer la respiración boca a boca, ¿no? Con las dos ventilaciones. Seguimos, el tercer eslabón consiste en la famosa desfibrilación. Este paso es, digamos, un poquito más especializado, ya que tenemos que tener el desfibrilador, ¿no? Vamos a ver, hay máquinas que son monofásicas, hay máquinas que son bifásicas, incluso van llegando nueva tecnología, ¿no? Algunas son usadas a 200 joules, los otros a 360 joules, y cada vez van mejorando y van innovando, ¿no? Va a depender. Ahora, la máquina de por sí trabaja por sí sola. La máquina consiste en que tú debas poner pones ahí los dos chupones, que ya lo vamos a ver a detalle más adelante en las siguientes diapositivas, y la máquina te realiza el EKG, te realiza el monitoreo preciso. Y es la propia máquina que incluso en muchas ocasiones te va a indicar si este ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Y tú solamente procederás a cargar las paletas y colocarlas y tú vas a reanimar a tu paciente. Seguidamente, cuando tú vas al siguiente eslabón, después de realizado esto, el ritmo alterado, pues el objetivo es salir digamos, del evento cardiológico adverso para poner de manera adecuada el corazoncito y el paciente más estable pues será trasladado a un ambiente hospitalario, un hospital de mayor complejidad, ¿no? Imagínate si estás en un centro de salud, pues lo tendrás que llevar a un hospital, ¿no? 2-1, 2-2 va a depender, donde encontrarás el personal más capacitado para poder realizar y estabilizar a tu paciente, ¿no? Brindándole la medicación y el tratamiento avanzado, ¿no? Porque después de una fibrilación no queda ahí, no tienes que darle a los pacientes, vamos a ver los medicamentos que se le van a ir brindando, ¿no? Porque el corazón va a tener algunos daños, entonces tienes que brindar la medicación. Y eso ya lo haces en un ambiente hospitalario. Seguidamente, pues, llegado al hospital, se brinda el soporte vital avanzado con los cuidados
adecuados post paro cardíaco y una terapia de mantenimiento, ¿no? Y se hospitaliza hasta que el paciente pueda eh, recuperarse adecuadamente y pues posteriormente estable se ha dado de alta. Como pueden apreciar aquí, si se dan cuenta, este es un RCP a nivel, digamos, extrahospitalario. En cambio, esto va a ser la cadena de supervivencia, pues, ¿no? Intrahospitalaria. Como pueden apreciar, cuando ya está en una institución intrahospitalaria, ¿en qué consiste? Pues el primer eslabón va a ser en vigilar y prevenir, ¿no? Este tipo de eventos, ¿no? El segundo eslabón es reconocer y activar el sistema de respuesta a emergencia. En este caso, estando en un hospital, tú ya no vas a estar llamando a que venga el serenazgo, policía, etcétera, ¿no? Paramédicos. Y cada hospital tiene un protocolo, tiene un sistema de alarmas donde se activa y automáticamente llega el personal preparado para realizar este proceso. Ahí en los hospitales encontramos médicos intensivistas, médicos emergenciólogos que van a ayudar a estabilizar al paciente, ¿no? En un primer momento, pues el emergenciólogo reconoce que estamos frente a un paciente inestable y corren riesgos de la vida del paciente. El paciente está inconsciente, el paciente está eh, con la frecuencia cardíaca, digamos, baja, la frecuencia respiratoria disminuida, el paciente está inconsciente, los criterios que ameritan hacer un RCP, ¿no? Seguidamente, una vez activado ya el sistema de alarma intrahospitalaria, pasaremos al siguiente eslabón, ¿no? Donde se realiza el RCP de calidad inmediata, ¿no? Con un equipo más especializado, ¿no? Donde se le hace el RCP. Luego pasaremos a la desfibrilación. Y por último, el soporte vital avanzado que se le brinda después del paro cardíaco, ¿no? Con la medicación y la terapia de mantenimiento. Ahí vamos a ver, en esta diapositiva se va a ver los puntos ¿qué cosas debo considerar? Doctor, ¿puedo realizar un RCP a cualquier persona? O sea, yo, por ejemplo, veo una persona está caminando y no sé, no se descompensó, está un poco con mareos, algo así, y le vas a hacer un RCP. No creo, ¿no? Para hacer un RCP tiene que tener ciertos criterios. Por ejemplo, entonces ahí tenemos que ver que el paciente no responde, está inconsciente, que no respira o no respira o tiene una respiración alterada, ¿no? Que es respiración jadeante o está boqueando. Asimismo, el paciente está en un estado inconsciente. Las funciones vitales están presentes, pero el paciente está ahí. Ahora, entonces reconociendo que mi paciente está con las funciones vitales alteradas, ¿no? Con tendencia a la baja, inconsciente, no me responde, yo recién puedo sospechar de que, uy, soy ante un probable paciente inconsciente que amerita activar un soporte vital avanzado. Entonces activaré mi sistema de respuesta a emergencias y haré lo mismo que se les ha ido mencionando, ¿no? ¿Qué hago? Inicio con mi secuencia de RCP, ¿no? Después, ¿qué haré? Si realizo esto, pues el objetivo será pues desfibrilar al paciente y seguidamente realizar el proceso que se le ha ido mencionando, ¿no? En este momento, trasladarlo a un centro hospitalario de mayor nivel de complejidad y hospitalizarlo para dar una terapia de mantenimiento y asimismo establecer el paciente y darle de alta, ¿no? Acá vemos esta recomendación que es importantísima, donde vemos los componentes que se hacen, ¿no? Como se les mencionaba, hay soporte vital básico, soporte vital avanzado en pacientes adultos y también en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer un RCP a un niño, a un neonato, que realizar una gestante y a un adulto, ¿no? Son diferentes tipos de abordaje que le vas a brindar. Varían algunas cosas y es por eso que incluso acá se va a mencionar y vamos a dar parte, ¿no? De lo que se debe hacer. Como siempre, para realizar cualquier tipo de atención sanitaria,
sobre todo cuando estamos al brindar un soporte vital a un paciente que se encuentra, no sé, en extrahospitalario, debemos de tener en cuenta, su audio, por favor, debemos tener en cuenta que primero asegurar la escena, el lugar donde nosotros vamos a trabajar y vamos a brindar el soporte al paciente, ¿no? Imagínate, tú estás en una mina y hay un paciente que lo encuentras inconsciente, que el paciente, la frecuencia cardíaca está disminuida, que la frecuencia respiratoria está bajísima, el paciente no te habla, no responde, y digamos el paciente pues está dentro de la mina y tú le vas a dar tu soporte y el paciente lo encuentras desplomado en el piso, por alguna razón el paciente se encuentra desmayado ahí, o se encuentra inconsciente. Entonces, pero tú no sabes cuál es la causa. Y estamos en un lugar, entonces tú a lo mejor vas le cayó una piedra, le aplastó algo y el paciente está en el piso por esa cosa, por ese evento. Y yo no creo que tú vas a ir sanamente, oye, pobrecito, mira el paciente está en el piso, lo voy a ayudar. No creo que te vas a poner a su costado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Tienes que primero asegurar la escena. Fijarte, ¿no? Y, pucha, que a lo mejor una roca se ha desprendido de la mina, alguna roca ha caído por ahí y ha desplomado al paciente. O asimismo, ha habido un accidente de tránsito y ves un paciente, una víctima, pues que está con funciones vitales, sí, pero sin embargo está pues frecuencia respiratoria disminuida, cardíaca disminuida, está inconsciente, tendrás que, si es en la pista, creo que ahí se ponen conos de seguridad, se ponen incluso cintas alrededor del perímetro, ¿no? Eso lo hace la policía, pero por lo menos cada carro, cada automóvil debe tener sus conos de seguridad por precaución. Entonces, primero aseguras la zona, aseguras el lugar donde tú vas a trabajar, buscas tu comodidad. Si no, tú también puedes ser no sé, si estás en la autopista, puede pasar un camión, un carro te aplasta a ti y se genera algo indeseado, ¿no? O en una mina, o en cualquier lugar donde te encuentres trabajando, ¿no? Sea de manera extrahospitalaria, porque intrahospitalaria, pues tú estás en un ambiente pues tranquilo y seguro, ¿no? Rarísimo que pueda pasar eventos indeseados. Seguidamente, nosotros debemos reconocer y darnos cuenta que el paciente efectivamente, el paciente se encuentra, pues, amerita un paro cardíaco, la atención de un paro cardíaco, ¿no? Porque imagínate eh, lo que me pasó en el COVID cuando trabajábamos en el 2020 por ahí. eh, Encontrabas a gente, a personas en el piso, y la gente decía, no, pucha Mario, nos encontramos frente un paciente, nos reportaba, ¿no? Estaban trabajamos en las brigadas de atención, con la ambulancia y todo, y recuerdo que nos llamaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, nos reportaban los policías que encontraron un paciente desplomado a la altura, ¿no? Debajo de un puente, o no sé, en una calle principal de una ciudad, recuerdo ese momento por Huancayo, entonces tú te levantabas, ¿no? Pucha, había un paciente desplomado, entonces vas y pues acudíamos y era la pista, entonces los policías ya se encargaban de resguardar la zona, ponerla segura. Sin embargo, se trataba, te acercas, estamos llegando pues el paciente se levanta, ¿no? ¿Y qué era? Que era un paciente, se percatan bien, era un borrachito, ¿no? Un paciente alcohólico que pues se había quedado dormido. Entonces, primero reconocer. Entonces, y tienes que ver, no va a ser lo mismo, tú vas y le vas a hacer RCP, ¿no? El paciente se va a despertar. Entonces, hay que reconocer adecuadamente, comprobar que si el paciente responde o no responde. Tienes que hablarle fuerte. El paciente a lo mejor, no sé, no ha ingerido alimentos, no sé, en el día y le dio un golpe de calor y el paciente se desmayó y solamente pues está por un momento en el piso, tú le vas a hablar, le levantas la voz muy fuerte, le hablas muy fuerte al oído, y el paciente se levanta y ya, pues no, entonces no meritaría hacer un RCP. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que el paciente también, ¿cómo reconocemos? Uno, que el paciente esté inconsciente. Ver si responde, obvio, pues el paciente inconsciente no va a responder. Que el paciente no esté respirando, o si jadea o boquea, ¿no? Que también asimismo no le detectemos un pulso palpable en una evaluación de 10 segundos, ¿no? Quizás el pulso está muy débil, ¿no?
vamos 10 segundos, pero es muy lento, no le encontramos el pulso. Entonces, comprobando el pulso, comprobando la respiración, al mismo tiempo, por un lapso de 10 segundos, veo la respiración lenta, veo un pulso imperceptible o muy bajo, y el paciente inconsciente me animaré y me atreveré a ver que es un paciente candidato a realizar esta maniobra. Asimismo, una vez reconocido el paciente, entonces, ¿qué debo hacer? Activo mi sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Si veíamos, si estás solo, pues harás uso, siempre va a haber personas a tu alrededor, por lo general ante un accidente, en cualquier lugar donde te encuentres, ¿no? Por más que sea en la mina, en un lugar recóndito. Ahora más con la tecnología, pues hay los celulares, ahí llegan a los lugares más recónditos del Perú y siempre hay personas. Entonces, el paramédico, el médico, el personal de salud debe ser líder, ¿no? Dirigir bien y mantener la serenidad. Si ves que estás solo, delegas funciones, ¿no? A alguna persona, por favor, hey, llama a la policía, el serenazgo, dar parte, delegar. Porque quizás tú estás tratando de brindar, estás entrenado y conoces de este tema, entonces tú vas a tratar de asegurar la zona, ver, no sé, hasta tal vez realizar de frente el RCP, si conoces, y vas delegando a los pacientes, a la gente que está alrededor. Si tú te pones nervioso, tú pierdes la calma, la paciencia, pues pucha, de nada serviría tu entrenamiento. Ante todo, mantener la serenidad. Entonces, veo, si estoy solo, pues yo mismo, si estoy solo, no me encuentro con nadie, agarro y llamo, ¿no? Busco ayuda. Y en todo caso, si digamos estoy más entrenado, pues delego funciones y dentro de eso hago que se organicen y puedan llamar uno al Serenazgo, a la ambulancia, quien llegue primero para poder trasladar al paciente, ¿no? Activado el sistema de emergencia, de alarma, como ya estamos recibiendo pues capacitación de este tema, me atrevo a realizar el RCP. Y en lo que voy haciendo, en lo que va sucediendo, resolviendo este evento, esperemos la llegada de la ambulancia, ¿no? Que generalmente la mayoría de ambulancias, desde el primer nivel de atención hasta el último, por lo general, en su mayoría, por lo menos una de sus ambulancias llega a tener desfibrilador, ¿no? Salvo que ya en los puestos más lejanos, en los niveles 1-1, 1-2, donde no cuentan con ambulancias y tampoco con estos de desfibriladores, que también es un problema muy latente, ¿no? Es algo, una realidad del país muy dura de manejar. Pero por lo menos desde un primer nivel de atención, desde un 1-4, que hasta un 1-3 tienen ambulancias, por lo general deben contar con su desfibrilador, con su balón de oxígeno, con su lista de medicamentos que deben contener ahí, ¿no? Entonces, pero va a haber ocasiones donde no hay, también hay ocasiones donde se malogra y es lastimoso, ¿no? Porque pierde la población y se pueden perder vidas que están al alcance de nosotros, de poder brindar una atención oportuna. Entonces, si yo estoy entrenado, hago mi RCP, llega la ambulancia en un momento óptimo, se le hace la desfibrilación y solamente me quedaría trasladar a mi paciente a un ambiente hospitalario. Asimismo, lo que tengo que notar acá es cómo varía, ¿no? Si tengo que ver acá, en este punto, la relación de compresiones y ventilaciones que se van a realizar. Como les mencionaba, es diferente un RCP a pacientes adultos que con respecto a pacientes pediátricos y pacientes lactantes, ¿no? Como vamos a poder apreciar acá, incluso este es motivo de pregunta de los exámenes de evaluación para optar el grado de la especialidad, ¿no? En medicina, enfermería, odontología, en todas las ramas, en enfermería, obstetricia, igual, ¿no? Te dicen la diferencia que puede haber entre diferentes grupos etarios.
Si tú haces un RCP a un paciente adulto, doctor, si hay un reanimador, ¿habrá alguna diferencia cuando haya dos reanimadores o más? No, porque así haya un reanimador, igual uno o dos, cada reanimador hará 30 compresiones y dos ventilaciones. Y es mucho mejor para el paciente, para su recuperación, ¿no? Hay un reanimador, hace 30 compresiones, dos ventilaciones. Hay dos igualitos. Uno de ellos hace 32 y el siguiente hace 32. Hay patologías donde aparentemente necesitas, incluso es desgastante. Si tú haces muy bien un RCP con los pasos adecuados, es muy agotador. Y tener uno, dos, hasta dos personas a veces puede ser muy agitado. Terminas muy fatigado al realizar un buen RCP. Doctor, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los niños y lactantes? Ahí sí notamos, ¿no? Va a haber una diferencia. Si tenemos un reanimador para realizar el RCP en un paciente pediátrico, pues se requerirá de 30 compresiones y dos ventilaciones si hay un solo reanimador. Sin embargo, si encontramos de dos a más reanimadores, esto cambiará. Será de 15 compresiones y dos ventilaciones. ¿Entendido? Un reanimador, 30 compresiones, dos ventilaciones. Dos reanimadores, el primero hará 15 compresiones, dos ventilaciones, y el segundo hará igual, 15 compresiones y dos ventilaciones. Ojo, en este caso es netamente estamos hablando de pacientes en edad pediátrica, ¿no? Niños y lactantes. A diferencia del RCP en pacientes adultos, como les mencioné, en pacientes adultos, bien claro, así haya uno, dos, tres, cuatro reanimadores, el ciclo va a ser el mismo. Así haya uno, ahora 30 ventilaciones y dos compresiones. Hay dos reanimadores, igualito, cada uno hará 32. Hay tres, igualito, cada uno hará 32. Solo varía cuando son pacientes pediátricos o lactantes, ¿no? Que da lo mismo, estamos en etapa, en edad, en los primeros años de vida. Lo que comparten en común estos tres grupos etarios, las compresiones sí son continuas, con una frecuencia de 100 a 120 ciclos por minuto, ¿no? Y la proporción es una ventilación cada 6 segundos. Si estamos haciendo una ventilación en 6 segundos, ¿cuántas ventilaciones hacemos en un minuto? Serán 10 ventilaciones, ¿no? 10 ventilaciones por minuto. Recalcamos, si se hace una ventilación cada 6 segundos, en total en un minuto habrán 10 ventilaciones. La frecuencia de compresiones es de 100 a 120, ¿no? De 100 a 120, de 100 a 120 latidos por minuto, ¿no? Ahora, doctor, con respecto a la profundidad, yo puedo realizar mi RCP, cuando realizo mi RCP, eh, ¿qué profundidad yo debo presionar, ¿no? Y en dónde? ¿En qué lugar? Yo le puedo, o sea, el RCP no se realiza en cualquier lugar, ¿no? No le vas a, no va a ser un RCP al abdomen, no le vas a aplastar, no le vas a hacer RCP a la garganta, a la tráquea. Tienes que ubicarte en el tórax y sobre todo en la región precordial. Siendo más específicos, en la parte externa tenemos un hueso llamado esternón que tiene forma de corbatita, que tiene tres partes, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la parte inferior que es la apófisis sifoides, ¿no? La parte más extrema. Ubicándonos con ese reparo, pues se realizará, ahí es donde nosotros vamos a hacer las compresiones, teniendo como referencia. Ojo que eso va a variar, no va a ser lo mismo que tú hagas a un paciente pediátrico como a una gestante, ¿no? Ahora, netamente hablando a un adulto, ¿qué profundidad, doctor? Aplastaré fuerte. Ojo, si te aplastas de manera le pones mucha presión, puedes correr el riesgo de perforar. Rompes una costilla, rompes la pleura y el paciente le da un enfisema subcutáneo, le da un neumotórax y a tu paciente lo complicas. Entonces, al menos una profundidad de 4 a 5 centímetros. Estamos hablando un promedio de 2 pulgadas. ¿Y cómo me doy cuenta? El cuerpo, cuando tú realizas esta compresión, sientes una resistencia, la- una- calculas más o menos aproximadamente a 4 centímetros
encontrarás una resistencia fisiológica, pero ya practican en ustedes, en sus parejas, en sus hijos, en sus familiares, en sus pacientes, intenten hacer esta maniobra, ¿no? Como práctica nada más y realicen. Fisiológicamente el cuerpo tiene una resistencia y calculas, ¿no? Oh, doctor, pero no tengo una regla, no vas a medir, ¿no? Pero más o menos intenta, aproxima, ¿no? Aunque sea te anotas más o menos a qué profundidad puede realizar, pero fisiológicamente hay una resistencia, el cuerpo te va a brindar un punto de aguante. Ahora, será diferente en niños y lactantes, va a ser cada vez, ¿no? Sobre todo en lactantes, menos una pulgada. Si es pulgadas, en lactantes es solamente hasta 4 centímetros, en adultos llegas hasta 5, ¿no? Y va a depender cómo realices esto. Ahora, con respecto a las manos, ¿cómo pongo? O sea, ¿qué parte? ¿Pongo las yemas de los dedos? ¿Hago como inflador? ¿Pongo o pongo el talón de la mano? Talón de la mano estamos hablando de la región tenar, ¿no? Entonces decimos, utilizamos las dos manos, las entrecruzamos, las entrelazamos y utilizamos el talón, la parte más dura, en la parte posterior, ¿no? Ahora, seguimos realizando este proceso y vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Cómo realizamos. Acá vamos a ver ya, estamos entrando en la parte de lo que es, vemos la disposición, ¿no? En este caso, por ejemplo, me impresiona que estamos en un ambiente ya hospitalario y vemos, ¿no? Que ahí está el desfibrilador, pues el personal acá de salud está con las paletas, acá vemos dos personas, ¿no? Uno en la cabeza y el otro personal está anotando, está tomando registro de las actividades que se va haciendo en ese momento, me imagino yo. Entonces, acá vemos un juego de roles, ¿no? Siempre, como les mencioné, una persona debe haber un líder del equipo. Por más que haya muchas personas y el accidente o digamos el evento sea eh, de alta magnitud, uno debe guardar la calma, porque si son si tú como reanimador, como personal de salud, estás frente a esto y pierdes la calma, lloras, te desesperas, las cosas pueden que no te salgan bien y te dejas ganar por las emociones y en vez de ayudar vas a complicar. Entonces, si tú estás entrenado, ponte en la posición de líder, no importando en rangos, jerarquías, ¿no? Si digamos tú estás más entrenado, pues toma la iniciativa. A veces muchos personales de salud recién egresados hacen su serum y todo ello, ¿no? Pero ya hay personal nombrado, hay personal, digamos, de planta en ciertas instituciones que conocen y ya, pues, ¿no? O sea, un importante grado, el que conoce, está entrenado, toma la iniciativa, organiza el grupo, supervisa las acciones individuales, informa a los miembros del equipo qué se va a hacer, ¿no? Si vemos, está el paramédico, o está el médico, el paramédico, una enfermera, entonces, ¿qué le dirá, no? El líder, ¿sabes qué? Ya, licenciada, mientras yo voy a hacer el RCP, organizo, ¿no? Veo al paramédico, ya tú me encargas de brindar el soporte oxigenatorio, y a la licenciada, hey, permeabilízame la vía, el acceso venoso. Entonces estás distribuyendo funciones y todos están actuando de manera sinérgica para llegar a un buen puerto y dar el tratamiento adecuado. Eso está haciendo el líder, ¿no? Supervisa qué hace individualmente. Acabaste colocar la vía, ahora está esta función, no sé, tómale las funciones, cuéntame las respiraciones, no sé. Se informa al equipo que va a hacer, ¿no? Asimismo, si digamos estás en ese área y no te vienen casos, pues entonces haz entrenamiento, hay muñecos, hay maquetas para poder realizarlos. Capacítate siempre y vela por el cuidado integral del paciente, ¿no? ¿Qué elementos deben contar? ¿Con qué cosas debemos contar? Un circuito de comunicación, ¿no? O sea, lo óptimo es que tengas, eh, si estás a distancia, si estás en un hospital, un sistema adecuado, un sistema de alarmas o incluso tienen intercomunicadores. Los mensajes deben ser claros,
Debe haber una responsabilidad y funciones claras, definidas, ¿no? Muchas veces esto funciona en ambientes hospitalarios. Igual, si no, y tú estás en un ambiente, un primer nivel de atención, como paramédico, en áreas de ayuda, igual, ¿no? Establece, limita las funciones, comparte lo que sabes, revalúa, siempre resume y debe haber un respeto mutuo en el equipo, ¿no? Generalmente, esa es la disposición, ¿no? El líder, ¿dónde se encuentra? El líder está en la parte inferior, acá en esta imagen, ¿no? Estamos viendo en la parte inferior, donde se realizan las compresiones, la persona que va, dónde se van a realizar las compresiones? A este lado, ¿no? En la imagen, en la parte lateral izquierda, superior, ¿no? En la parte superior, lateral izquierda, así mismo, ¿no? Es la persona que va brindando la medicación, va a la, vemos la imagen, ¿no? De acuerdo, las compresiones al lado derecho, la medicación está yendo por el lado izquierdo, ¿no? Supongo que ahí está la enfermera, donde va a exponer la vía, el personal, el médico o el paramédico, pues estará ahí en la parte derecha del paciente, acá también estará vemos el monitoreo del desfibrilador igual, ¿no? Y siempre dirigiendo el líder, ¿no? La persona que va a dirigir este proceso. Entonces debemos tener en cuenta, ¿no? Vamos viendo qué se hace, ¿no? Es importante, así como saber el RCP, conocer los pasos, conocer, ¿no? El ciclo de compresiones, la profundidad, eh, la profundidad a la cual yo debo como máximo realizar las compresiones, también debo tener un manejo de la vía aérea, ¿no? Cuando estamos a nivel extrahospitalario, pues lo máximo que podemos aspirar a poner un paciente es una máscara, una cánula binasal, si tuviéramos un balón pequeño de oxígeno, una máscara de reservorio para poder brindar a nuestro paciente, ¿no? O en todo caso, si contamos con nuestro el paciente tendrá que tener ir bolseando, como comúnmente le llamamos, ¿no? Aspirando el dispositivo de la bolsa de válvula mascarilla. Entonces, el paciente, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones y recalcamos para que nos vayamos bien claro con estos conceptos, generalmente no hay frecuencia respiratoria o esta es muy bajísima. Hay pulso, pero hay un pulso débil, ¿no? La respiración es inadecuada, puede estar boqueante, puede estar jadeante, ¿no? Entonces, y el paciente no está consciente, va a estar inconsciente. Hay pulso y pulso débil, muy bajísimo hasta imperceptible. ¿En cuánto tiempo debo calcular? Pues en 10 segundos, ¿no? Para poder decir cómo va ese pulso. Y acá están los dispositivos que nosotros vamos a emplear para manejar el proceso de la ventilación. Acá es donde vemos la famosa la bolsa mascarilla, ¿no? Bolsa, válvula mascarilla. Eso es lo común, lo más conocido es el ambú, ¿no? Que en todos los establecimientos deberían tenerse, no importando el nivel. Y acá se respeta, ¿no? Vemos el nivel, el número de ventilaciones y las compresiones, ¿no? Como vemos, las compresiones son 30 compresiones. Cuando hablamos de pacientes adultos, ¿qué decíamos? Que no importaba si era uno, dos o hasta tres reanimadores o los que pueda haber, ¿no? Siempre será 30 compresiones y las dos ventilaciones. En este caso, empleando la bolsa válvula mascarilla, ¿no? El famoso AMBU. Mencionábamos que nosotros debíamos realizar una ventilación cada 5 a 6 segundos y en total en un minuto íbamos a hacer de 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿no? Ahora, si no contábamos con la bolsa válvula mascarilla, o sea, el famoso AMBU, pero sí tenemos dispositivos avanzados de vía aérea, entonces le vamos a dar una ventilación cada 6 a 8 segundos, ¿no? Eso va a ir variando. A nivel hospitalario, a nivel de los establecimientos de salud, cuentan ya con, imagínate un balón de oxígeno que está conectado y le vas a poner, pues, no, si es algo leve, pues, dependiendo, ¿no? Una cánula nasal, una máscara de reservorio, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se examina la vía aérea? El cuello debe estar en hiperextensión, siempre en extensión.
no flexionado. Ojo, el cuello no puedes realizar un RCP, no puedes evaluar una vía aérea con el cuello flexionado. El cuello debe estar en extensión, como se aprecia en la imagen superior, ¿no? Eso te va a dar un mejor panorama. Hay muchas personas que se atoran, ¿no? O sea, se atragantan. A veces muchas personas están comiendo trozos grandes de carne y se atragantan. Les genera un cuadro de hipoxia y se desmayan. Es evidente, no van a tener un cuadro de dificultad respiratoria. Puede haber una respiración jadeante, bocante, o boqueante, hasta incluso no puede haber respiración. El pulso, la sangre va a estar circulando, ¿no? Pero un pulso débil. Y cuando tú examinas la vía aérea, oh sorpresa, si llegas a tiempo, haces tu hiperextensión, examinas bien la boca, como pueden apreciar en la parte inferior, ¿no? Se intenta abrir la boca del paciente. Si logras observar y ves que, digamos, hay un cuerpo extraño que está al alcance, tú tan solo retirarlo, el paciente pues puede salir de su cuadro y ya, ¿no? Nosotros ganamos mucho. Ojo, pero también, o sea, debemos ser muy rápidos, ¿no? A veces, lastimosamente, se llega tarde al llamado o a la atención de las emergencias para las cuales se nos solicita, ¿no? Sería bonito que, pucha, acontece un accidente, acontece no sé, paciente desplomado con las características que amerita hacer un RCP y estuvieses a su lado, ¿no? Sería muy bonito, ¿no? ¿Cuántas muertes se evitarían? Sin embargo, pues a veces muchos pacientes no corren con la misma suerte de otros, ¿no? Si estás en una ciudad, pues automáticamente está tan interconectada que hay muchas clínicas, hay muchos centros de salud, hospitales, entonces se hace más rápido, pero si estás en lugares lejanos, ambientes extrahospitalarios muy lejanos, es donde a veces los pacientes, por no tener una atención inmediata rápida, llegan a fallecer. Y sobre todo en vía aérea, donde nos llevamos sorpresas, ¿no? Hay gente que se cae, se golpea y tiene un sangrado y se forman coágulos. Y a veces con los coágulos se pueden llegar a asfixiar. O cuerpo extraño, ¿no? A veces mucha gente en el trabajo come rápido, hace muchas cosas, nada, se atraganta y ya, pues. Entonces, hay que conocer bien. Siempre evaluemos el cuello en hiperextensión. Ahora, en este caso, cuando vamos a emplear la maniobra, utilizar el dispositivo bolsa mascarilla o el famoso OMBU, eso es de lo cual yo le estaba hablando, ¿no? Quizás otros no lo conocían o no me entendían de qué estaba hablando. En la imagen se aprecia bien claro, ¿no? Eso es un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o también llamado la marca es AMBU. El dispositivo no se llama AMBU, la marca es AMBU, como puede ser otro tipo de nombre. Este dispositivo es bolsa, válvula, mascarilla, ¿ya? Y va a brindar volúmenes de hasta 600 mililitros, como se puede apreciar en la imagen. Entonces, ahí tú vas a hacer dos compresiones, digo, dos ventilaciones por cada 30 compresiones. Pero también se puede hacer el uso de cánulas orofaringes, ¿no? Que van a haber de diferentes medidas, que serán empleadas pues, ya, pues, por el médico anestesiólogo o el personal de emergencia, ¿no? Los intensivistas, que ayudarán a una mejor respiración, ¿no? Sobre todo en pacientes que quizás hayan sufrido, digamos, accidentes o traumatismos, ¿no? Que dificulten el acceso de la vía aérea. Pueden ser traumatismos, roturas del proceso de macizo facial, la famosa clasificación, ¿no? El famoso Lefort, 1, 2, 3, donde varía las lesiones. ¿Cómo vamos a medir? Tiene su calibre y medida, ¿no? Generalmente esto en un ambiente hospitalario lo va a realizar el anestesiólogo, es lo óptimo, ¿no? Y si no, lo hará pues el personal encargado de la emergencia, ¿no? Sea enfermera, médico intensivista, ¿no? Hay ese dispositivo avanzado de vía aérea, ¿no? Que vamos a ver con qué objetivo se coloca eso. Por cierto, somos un ambiente hospitalario, como pueden apreciar, delimita, ¿no? Lo que es la tráquea del esófago, ¿no? ¿Con qué objetivo? Los riesgos de aspiración, ¿no? Porque en este caso, si el paciente está inconsciente, con las funciones vitales bajas y, digamos,
se le activa el proceso de vomitar, el paciente empieza a vomitar y se puede aspirar su propio vómito y le va a dar una neumonitis química, ¿no? Y, bueno, que es más complejo, ¿no? Te ganas una neumonía aspirativa y la evolución es más tórpida, ¿no? Asimismo, emplearemos, se van a emplear, se tiene que tener, digamos, es fácil, se va a insuflar, ¿no? Como pueden apreciar, tiene un dispositivo donde va a ingresar, lo insuflas y se va a poner como un globito de seguridad para que ésta no pueda desplazar y no pueda estar yéndose, ¿no? Que tú lo debe quedar fijo, porque si tú no tienes ese dispositivo, se va a pasar, y se va a mover, ¿no? Lo jalas un poco y igual va a haber fuga puede haber un riesgo de aspiración. Entonces, es fácil de usar, no es difícil. Incluso viene con medidas, ¿no? Como los puntos se aprecian ahí, el punto A, D, B, F y H, ¿no? Y para la ubicación respectiva. Se van a hacer las diversas maniobras, ¿no? Vemos ahí por anatomía, ¿no? Que son ahí encontramos las famosas, las cuerdas vocales, la vallécula, ahí encontramos la lengua, ¿no? La famosa la epiglotis, o sea, esta es la disposición anatómica de dónde nosotros vamos a hacer la intubación, dónde vas a colocar el dispositivo para evitar sobre todo la aspiración, ¿no? Cuando yo realizo una intubación endotraqueal, yo realizaré este proceso cuando hay una dificultad para brindar una ventilación adecuada, con la bolsa válvula mascarilla o también el llamado AMBU, sobre todo, ¿no? En pacientes que estén inconscientes, ¿no? O sea, pese a haber realizado el proceso del RCP, que no, esto no va a acabar, pues no ya haces tus compresiones, ventilaciones y el paciente se va estabilizando, pero muchos pacientes saldrán del cuadro rápidamente y otros pacientes van a permanecer inconscientes. Y para este tipo de pacientes, para evitar, digamos, complicaciones como aspiraciones, efectos indeseados, pues vamos a realizar una intubación endotraqueal, ¿no? O pacientes, ¿qué haces si tú tienes un paciente que ha tenido un traumatismo facial, donde ha habido compromiso, donde ha habido fractura de mandíbula, el maxilar inferior, y digamos, hay un abundante sangrado a nivel del paladar o piso de la lengua también, vemos sangrado abundante, formación de coágulos, se va a hacer difícil, digamos, o el paciente ha tenido, no sé, una ruptura de tabique, el paciente sangra profusamente, y tú quieres realizar pues un RCP, no a tu paciente, pero no vas a poder hacerlo porque, digamos, está sangrando, ahora es un taponamiento anterior, posterior, controlar el sangrado, ¿no? Sin embargo, tú requieres brindar oxígeno a tu paciente y no puedes hacerlo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues optarás por hacer una intubación endotraqueal y para eso, pues necesitarás que el paciente, los requisitos es pues que el paciente pues, se encuentre consciente, que no puedas acceder a una ventilación adecuada por el famoso embudo, bolsa válvula mascarilla, que es la más sencilla. Asimismo, el paciente no estará pues ausencia de reflejos con respecto a la vía aérea, ¿no? Entonces, a este tipo de pacientes tú tienes que realizar una intubación endotraqueal. ¿Cómo debe ser colocada esta? Por personal experto, que tenga entrenamiento adecuado, oportuno. Idealmente, esto debe ser realizado, pues, la colocación en menos de 10 segundos. Y vamos a notar que entre el 6 al 25% son mal colocados, ¿no? En muchas ocasiones se colocan y no se va a la tráquea, se va al esófago. Y tú estás ventilando el esófago, el que se va a llenar de aire va a ser el estómago, más no los pulmones. Entonces, igual, para eso se tiene que tener la experiencia, ¿no? La práctica. El capnógrafo es el equipo del cual nos va indicando que se ha realizado bien el proceso y nos mide los volúmenes, nos mide el proceso adecuado, ¿no? Esto nos confirma y monitorea la posición correcta y adecuada del tubo endotraqueal, ¿no? Siempre debemos recordar que
No existen estudios, revisiones que vayan a demostrar eh, el tiempo más oportuno, ¿no? Para colocar los dispositivos de vía aérea avanzada. Ahí nos indican que debe ser en 10 segundos como máximo, ¿no? Ahora, también si nosotros vemos el atrasar la intubación endotraqueal con liberación pasiva de oxígeno e interrupciones mínimas de las compresiones, se asocia la mejoría de la sobrevida y el estado neurológico del paciente, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que o sea, el realizar una oportuna ventilación con el dispositivo de de la bolsa mascarilla o ambú, que nos brinda rápidamente la mayor oxigenación a nuestro paciente, ¿no? Después de realizar las compresiones, nos da una mejoría en la sobrevida y el estado neurológico, ¿no? Ya que nosotros al emplear el dispositivo de vía aérea, va a tener que tener una demora más adecuada, más prolongada, ya que requerimos de tener el personal capacitado, requerimos de materiales estériles, requerimos de un manejo hospitalario, un manejo en un ambiente adecuado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ciertas demoras, pero si el paciente o si tuviésemos acceso pues no hubiese compromiso de la vía aérea para el ingreso de oxígeno, eh, en ese caso el emplear nuestra solamente bolsa mascarilla nos ayudaría, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es un riesgo-beneficio. Pues si es que tú no puedes hacer la ventilación con el famoso ombú, no te queda de otra que emplear lo que es la vía aérea avanzada. Y sabemos que el cerebro como máximo men- requiere pues no más, con más de 30 segundos privado de oxígeno, el paciente, el cerebro va a empezar a generar algún tipo de molestias, ¿no? Por eso que cuando tú te metes a la piscina, te metes al río, al agua, a la playa, no aguantas mucho tiempo bajo el agua, ¿no? Estás ahí como máximo, no pasan ni 10 15 20 segundos y ya te falta el aire y pues te desespera, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la etapa de la máquina donde vemos el famoso desfibrilador ahí. Entonces vamos notando de que vamos a requerir no solo, ya hemos visto la vía aérea, ya hemos visto el manejo del el RCP. Ahora vamos al siguiente paso, ¿no? Del famoso, el, el desfibrilador, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer, no a cualquier ritmo cardíaco le vamos a hacer una desfibrilación, vamos a emplear el desfibrilador. Hay patologías, digamos, trastornos de conducción eléctrica, donde vamos a ver arritmias cardíacas, y vamos a ver que hay, así como hay alteraciones fisiológicas como es la taquicardia sinusal o la bradicardia sinusal, vamos a encontrar alteraciones como son las fibrilaciones, ¿no? Y ahora hay una gama de patologías cardíacas de las cuales solo unas cuantas requieren ritmos de desfibrilación, no todas. Sería ilógico hacerle una desfibrilación a un paciente que tiene una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal, que quizás son patologías manejables, ¿no? Que son por alteraciones temporales. Sin embargo, cuando ya vemos una fibrilación ventricular, no, pues no. Entonces vamos a ver qué ritmos son desfibrilables y no desfibrilables, es decir, que cumplen con unos ritmos de paro. Entonces, el ritmo inicial común de un paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular. Ahora, tenemos que ver si el corazón sigue siendo viable, el nodo sinusal puede reanudar la actividad eléctrica.
Debemos mencionar que el corazón tiene dos marcapasos. Uno es el famoso nodo sinusal o de Kate-Flack y el otro es el nódulo auriculoventricular, ¿no? Que se encuentra, o también llaman Lafchov-Tawara. Ahora, el nodo sinusal es el que se encuentra en la parte superior externa del corazón y nos indica, ¿no? Que tenemos que evaluar cómo se encuentra ese corazoncito. Si todavía responde, si todavía al evento o el tiempo que haya estado hipoactivo y le realizas el famoso RCP y el corazón empieza a, a tener mayor actividad, empieza a reaccionar, entonces puede que por sí mismo el corazón reanude su actividad eléctrica sin problema alguno. Entonces debemos cerciorarnos de eso, ¿no? Pero si vemos que el corazón no está respondiendo a las expectativas, entonces vamos a tener que hacer uso del desfibrilador. Tenemos que ver las probabilidades de la desfibrilación adecuada, ¿no? Y tenemos que ver que la fibrilación ventricular deteriora la sistolia, ¿no? Tenemos que ver que una gran diferencia, ¿no? Dos grupos, pacientes que se realiza RCP y pacientes sin RCP. El paciente que tenga realizado un RCP correcto y adecuado tiene una probabilidad de supervivencia hasta de un 21%. Y pacientes que tienen, no se le ha realizado un RCP, su probabilidad de supervivencia pues es un 5%, ¿no? Y a esto nosotros le vamos a adicionar el proceso de desfibrilación y eso aumentará el pronóstico, ¿no? Vamos a ver que existen cuatro ritmos de paro cardíaco, de los cuales encontraremos la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, así como la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Esos son los cuatro ritmos de paro. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo va la frecuencia de los latidos cardíacos? Si es lento, si es rápido, ¿no? Si es más de 100, taquicardia, menos de 60, bradicardia. ¿Cómo es el ritmo? Si es regular o irregular, ¿no? Para eso nosotros encontraremos si existe la onda P, cuando se toma el EKG, ahí vamos a ver, ¿no? Qué ritmo. El complejo QRS, vamos a ver si este es ancho, si este es estrecho, ¿no? Generalmente va de 0,8 a 0,12 segundos. Vemos la morfología, vamos a ver si esta es mono o polimórfica, ¿no? Ahí vamos a ver si este es desfibrilable o no. Entonces encontramos ahí, realizamos una revisión del EKG y vemos, ¿no? Que el primer caso corresponde a una taquicardia ventricular sin pulso y a diferencia de la parte del EKG, en la parte inferior vemos la fibrilación ventricular. Si analizamos en la imagen superior, las ondas tienen cierto patrón, son rápidas, sí, los complejos QRS son anchos. Sin embargo, en la parte inferior vemos como si fuera un garabato por completo, ¿no? Y cada vez más cortas. La fibrilación se caracteriza por una ausencia de la onda P y otras alteraciones. Vemos ahí también los dos EKGs. En la parte superior encontramos la sistolia y en la parte inferior vemos la imagen de una actividad eléctrica sin pulso. ¿No? Más de lo mismo que deberíamos hacer. Estamos ahí, ¿no? Cuando realizamos el famoso RCP, ¿no? Se realiza el RCP, la administración de oxígeno y el conectar un monitor de fibrilación ventricular, de desfibrilación. Vemos qué ritmo, frente a qué ritmo estamos, si este es un ritmo desfibrilable, sí o no. Cuando, ¿Qué ritmos son desfibrilables? Decimos, ¿no? Los, la fibrilación ventricular y la, la taquicardia ventricular, ¿no? Y los no desfibrilables son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Ojo,
quiénes son desfibrilables y no desfibrilables. Los que sí se desfibrilan o requieren el uso de este dispositivo es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia, los ritmos desfibrilables, para aclarar acá y que quede bien claro este punto, y sin dudas, ¿quiénes son los ritmos de paro desfibrilables? Los dos de arriba, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y los ritmos no desfibrilables son los dos de la parte inferior, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. A estas dos patologías de abajo no ameritan, digamos, son ritmos no desfibrilables, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, yo veo a mi paciente, le realizo el RCP, le brindo el oxígeno, empleo el uso del desfibrilador, entonces veo si el ritmo es, el desfibrilador es un dispositivo, ¿no? Eh, Similar a esta máquina, ahí, estar interconectada con las paletas, y vamos a ver que en la máquina te va a tomar un EKG. El EKG es el papel donde vamos a ver las alteraciones cardíacas. Entonces, te va a arrojar este tipo de trazados. Cuando nosotros diagnostiquemos que sea, si vemos que es una fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso, ameritará su descarga, ¿no? Realizas la descarga y luego haces tu RCP, eh, y luego tendrás que realizar también un acceso, poner una vía, ¿no? Intravenosa o vía oral. Volvemos a analizar, volvemos a revisar, ¿no? Nuevamente le colocamos los chupones, las paletas, y nos analiza. Si todavía sigue siendo un ritmo desfibrilable, realizamos una siguiente descarga, ¿no? Y nuevamente el ciclo hacemos un RCP, administraremos en este caso y adrenalina, 1 miligramo, ¿no? Cada 3 a 5 minutos, y considerar el uso de vía aérea avanzado, porque ya cuando el paciente vas a empezar inotrópicos, tienes que también tener puedes sufrir alteraciones y mantener la vía aérea, pero en este caso ya sería vía aérea avanzada. Pero de no ser así y el paciente te respondió a la primera descarga eléctrica, ¿no? Y tú haces el RCP, después colocas su vía, el paciente le vuelves a poner el monitor y te indica que ya no es desfibrilable, pasarás a la otra imagen, ¿no? Al siguiente cuadro. Ahora, si digamos, te has ido por la parte, has empezado desde un primer momento, ¿no? Te has ido, has reconocido que has iniciado tu RCP, has administrado oxígeno, le pusiste el monitor, te arrojó que el ritmo era desfibrilable, fue una taquicardia o una fibrilación ventricular, realizaste tu descarga y inicias nuevamente tu RCP, realizas la apertura de la vía endovenosa o vía oral y tienes dos caminos. Si es que ingresas al monitor y este te indicó que es un ritmo desfibrilable, si te indica que sí, todavía sigue siendo ritmo desfibrilable, harás una segunda descarga, por eso mencionábamos que harás el RCP, colocarás adrenalina y utilizarás vía aérea avanzada. Después de eso, nuevamente al colocar los chupones o las paletas serán analizadas en el monitor nuevamente y tendrás otros dos caminos. Si sigue siendo desfibrilable, otra vez realizarás un RCP y brindarás medicamentos como cuáles, como la miodrona, y ver las causas de fondo, ¿no? Causas reversibles. Y de no ser así, tú tendrías que estar pasando al siguiente eslabón. Eh, Tendrías que si es que, ver el caso de que estemos frente a un ritmo no desfibrilable. ¿Qué hacemos ahí? En ese caso, realizamos un RCP, un acceso de la vía endovenosa. Vamos a utilizar adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y consideramos el uso de la vía aérea avanzada. Nuevamente, si le realizamos nuevamente después de haber hecho todo ese proceso, que va a durar
Estamos en el paso 10 para que de los que están siguiendo la secuencia, asimismo, nuevamente ponemos al monitor las paletas y veremos, analizaremos si nos botará después, si pese a las maniobras realizadas, la medicación brindada sigue siendo un ritmo desfibrilable. Te dice que es un ritmo desfibrilable, pues sí, sí, ya. Si te indica que no es desfibrilable, le realizaremos un RCP por 2 minutos y trataremos las causas reversibles, ¿no? Ya, ya. Entonces, veíamos, ¿no? ¿Y qué pasaba si es que haces tu RCP y sigue siendo no desfibrilable? Entonces, pasarás y dirás, ¿no? Que si no hay un signo de reanimación cardíaca, ir al paso 10 u 11. Es volver a realizar todo un ciclo, ¿no? Entonces, de acá lo más importante de este algoritmo, vamos a dejar las diapositivas para que lo puedan revisar detalladamente. Hay que seguir la secuencia, ¿no? Y ubicarnos en cada punto. Lo importante es realizar los pasos del RCP y utilizar el RCP, ¿no? Reconocer en este caso, en este ítem, porque en acá, como les he mencionado, el que va a hacer el trabajo, nos hace el trabajo y nos aligera, digamos, la gran dificultad que vamos a tener es la máquina va a reconocer. Te va a leer la máquina del desfibrilador y te va a arrojar si este es un ritmo desfibrilable o no. Lo importante acá es que quiero que reconozcan qué ritmos son desfibrilables y qué ritmos no. Porque la máquina te va a votar, no, doctor o paramédico, no sé, personal de salud. Ha realizado la colocación de las paletas, el monitor sale y te imprime el EKG y te indica, ¿no? Que como hasta te pone diagnóstico. Y tú ves, ¿no? Es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Ah, sí, este paciente amerita su descarga eléctrica. Pero si no es eso y te da la máquina te indica que estamos hablando de una sistolia o de una actividad eléctrica sin pulso, no harás el uso del desfibrilador. O sea, no le vas a pasar una descarga eléctrica. Y optarás por el uso de qué? De manejo médico, ¿no? ¿Con qué? Con adrenalina, ¿no? Que va a ir de 1 miligramo de 3 a 5 minutos, ¿no? Y de frente utilizarás la vía aérea avanzada, el uso de la vía aérea avanzada, ¿no? Como es la intubación y ver qué manejo de dispositivo o colocar lo que son las ondas, ¿no? Las ondas, ¿no? Ahora, pero también debemos saber cuando se les ha ido mencionando, ¿no? Que hay causas reversibles, ¿no? Entonces, estamos frente a casos de hipovolemia, de hipoxia, la hipocalcemia, la hipotermia, o cuando estamos en casos de un neumotórax de tensión, o un taponamiento cardíaco, o la trombosis no sea pulmonar o coronaria, etcétera, ¿no? Son a veces en muchos casos patologías que nos pueden llevar a estar en un estado de, digamos, hipoxia o bradipnia, ¿no? O sea, mejor dicho, frecuencia respiratoria disminuida, frecuencia cardíaca disminuida. Entonces nosotros, al colocar una vía endovenosa, si faltaba volumen, repones y el paciente va a salir de su cuadro. O si el paciente le tenía una hipoxia, ¿no? Ha subido a una región de altura, más de 3.000 metros, 4.000 metros, si requiere oxígeno, le brindas oxígeno, se recupera. Si hay un cuadro de ácido, no vas a ir colocando y reponiendo la medicación o tratando tu causa de fondo, ¿no? Si el paciente estaba en un ambiente frío, ¿no? Y tuvo una hipotermia, ¿no? El paciente está en un ambiente adecuado, una temperatura adecuada, el paciente va a revertir su estado. Los cuadros de neumotórax de tensión, ¿no? Es que definitivamente van a generar dificultad respiratoria. O estamos frente a casos de taponamiento cardíaco, etcétera, ¿no? Son ejemplos de causas reversibles. Como he ido mencionando, no vamos a utilizar acá medicamentos eh, de los cuales vamos a tener, por ejemplo, la adrenalina, la vasopresina, lidocaína, el uso de la naloxona, atropina, ¿no? Que vamos a diluirlos de 5 a 10 mililitros
de agua estéril, ¿no? Y acá más de lo mismo del ciclo de manejo que le vamos a brindar, ¿no? Vamos a realizar una respuesta a la llamada de auxilio, activaremos el sistema de respuesta en emergencias, básicamente esto es a nivel hospitalario, ¿no? Se va a realizar el RCP, se administra oxígeno, conectaremos al monitor o desfibrilador, como les he mencionado, esto nos va a determinar si es un ritmo desfibrilable o no, como acá ya vemos, cada vez se hace más sencillo, ¿no? Vamos a comprobar qué ritmo sea. Haré uso del desfibrilador cuando tenga ritmos desfibrilables, como es el caso de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Doctor, pero si me toca la asistolia, no, pues no. Ahí nuevamente realizaré mi RCP después de realizar mi descarga. Voy a monitorizar mi RCP y será un ciclo, ¿no? Hasta ver una respuesta adecuada. Pero de no ser así, como hemos visto, o sea, si no es un ritmo no desfibrilable, vamos a pasar al uso también de manejo medicamentoso, ¿no? Como es el uso de adrenalina, ¿no? Ya se iba mencionando, ¿no? Que vamos a dar cada 3 a 5 minutos. Y también utilizaremos la miodarona, ¿no? Para casos de fibrilación ventricular y de taquicardia ventricular refractaria. O sea, pese a tener, digamos, pese a que tú hagas tu RCP, hagas tu desfibrilación y ya pasa, y no hay respuesta adecuada, puedes dar medicamentos como es el caso de la miodarona, ¿no? Para casos refractarios, cuando el paciente no sale del cuadro. Y si estamos haciendo el uso empleando medicamentos e incluso el monitor, el desfibrilador, debemos considerar para este tipo de pacientes el manejo de la vía aérea avanzada. Y si vemos que aún así no hay respuesta, debemos tratar las causas de fondo, las causas reversibles, ¿no? Muchas veces se nos puede ir, estamos realizando todo el proceso adecuado, pero sin embargo el paciente está con hipoglicemia, está con hipoxia, está con hipotermia, y solamente reponiendo la causa de fondo, el paciente va a salir del cuadro. Ahí vemos la medicación que se está brindando, ¿no, doctor? ¿Qué medicamentos he utilizado? Utilizaré pues la miodarona, ¿no? Que indicado para, sobre todo, fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. Esto es cuando es refractaria, ¿no? Doctor, ¿ya qué dosis? Le daría, vemos presentación de 300 miligramos y se le brindará, ¿no? En un inicio y luego 150 miligramos cada 3 a 5 minutos. Pero vamos viendo en función de la respuesta. La lidocaína, que es un medicamento, prácticamente tiene de uso analgésico, ¿no? La indicación viene a ser opcional y pues la dosificación será de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo, ¿no? Podemos brindarle hasta 3 miligramos. Y sulfato de magnesio, ¿no? Que lo vamos a ubicar en patologías cardíacas, la llamada torsades de Points, ¿no? Donde brindaremos de 1 a 2 gramos diluidos en 10 mililitros y en dextrosa o huevo estéril el 5% durante 5 a 20 minutos. Eso es lo que vemos con el monitor. Y luego siempre tenemos que ver, tiene que haber un cuidado posparo cardíaco, ¿no? No le vas a brindar, no vas a dejar, no vas a abandonar no queda ahí, o sea, ya tienes nuevamente un ritmo adecuado, un ritmo sinusal, has salido del cuadro, has logrado restaurar a tu paciente, de lo que tenía un ritmo inestable, una alteración rítmica, lo vuelves a un ritmo normal, a un ritmo sinusal, entonces quedará el tratamiento de fondo, ¿no? Se hospitalizará al paciente y luego le brindaremos la medicación para que el paciente y los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? El doctor Nikovsky realizó muchos estudios de esto en el año 70, ¿no? Donde se indicaba, debemos valorar lo que es la relación de la isquemia, el nivel de isquemia y la reperfusión a nivel del corporal total, ¿no? ¿De qué debemos hacer? Hay disminuir la cantidad de oxígeno posparo cardíaco, porque el paciente, en este caso, si el paciente ha salido ya del cuadro, quiere indicar que el paciente va recuperando las funciones vitales, se van estabilizando, aumentará la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entonces va a ser
Lo óptimo es que el oxígeno vaya bajando conforme el paciente ya vaya respirando por sí mismo y va mejorando, ¿no? Se activará el sistema inmunológico y de coagulación, ¿no? Porque es notorio, al realizar el RCP y todo eso, realizas un desplazamiento muy fuerte. Debemos tener cuidado porque va a aumentar los riesgos de falla orgánica, ¿no? En muchos casos, al no llegar a tiempo, puede haber aspiraciones y puede haber no solo lesiones a nivel cardíaco, sino también respiratorio. Y corres el riesgo de que también haya infección. Cuidemos el daño cerebral, ¿no? Porque el paciente, mucho tiempo hemos indicado que el cerebro no puede estar sin oxígeno. Y sabemos que las neuronas no pueden, son las únicas células del cuerpo humano que no pueden dividirse o pasar ese proceso de la mitosis, meiosis y poder generar, duplicarse o volver a su número normal, ¿no? En un ejemplo, tú naces con, no sé, con 1 millón de neuronas y con esas te quedas toda la vida. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que por cierto son un montón. Sin embargo, esa cantidad ya se queda, ¿no? Y si tú vas teniendo traumas, cuadros de hipoxia, lesiones, contusiones cerebrales, pues las neuronas irán muriendo y te quedarás, ¿no? Si tenías un ejemplo, si tuvieras, no sé, 5 millones, no sé, un montón, y tú has tenido accidente de tránsito, puede ir bajando, bajando, ¿no? Cuadro de hipoxia, y es un daño cerebral irreversible, ¿no? La muerte neuronal. Tenemos cuidar las lesiones miocárdicas, ¿no? La relación, cuidar lo que es la isquemia y la respuesta a la reperfusión. Vamos a ver, ¿no? Cuando vemos en el síndrome postparo cardíaco, va a haber un montón de patologías, ¿no? Cardiovasculares, ¿no? Puede haber edema cerebral, debe haber, ¿no? Que estas se van a poder, en las manifestaciones clínicas encontraremos como es el coma, los mioclonos, la disfunción cognitiva, ¿no? Vemos la respuesta, el estado vegetativo persistente, ¿no? El famoso stroke cervical, el cortical, el espinal, ¿no? Y el tratamiento que vamos a brindar, ¿no? Se puede brindar, por ejemplo, para evitar convulsiones, para evitar este daño neuronal. Muchas veces se emplea el uso de la hipotermia, ¿no? El control de la reoxigenación, llegar a una saturación óptima de 94 al 96%. Entonces, es evitar que cuidar las complicaciones posteriores, ¿no? Porque, como les mencionaba, lo óptimo es que tú, digamos, brindes tu atención rápida, ¿no? En muchos casos, digamos, ¿qué pasaría si es que tu paciente se ha quedado por mucho tiempo inconsciente? Por mucho tiempo tu paciente se ha quedado en estado de hipoxia, entonces vamos a notar de que no todos los pacientes van a correr con el mismo, digamos, la misma suerte, ¿no? Si tu paciente está con poco tiempo de hipoxia, digamos, poco tiempo en ese estado donde se encuentra y la intervención es rápida pues, y oportuna, el pronóstico es mucho mejor, ¿no? A que se quede por mucho tiempo, ¿no? En esa condición y tú recién vayas al soporte, evidentemente va a haber daño neuronal, ¿no? Lesiones hasta multisistémicas. Incluso, por ejemplo, si el paciente pues por ahí vomitó, no sé, y se aspira, vas a tener una neumonía aspirativa, aparte de eso, pues tienes la patología de fondo, la parte cardiovascular que se va a ver comprometida, y vas a tener que todo es catalogado por horas, ¿no? Si el manejo es inmediato, si es intermedio, conforme va pasando el tiempo, el pronóstico es desalentador, ¿no? ¿Qué debemos utilizar en esto? Debemos optimizar el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿no? Controlar lo que son los fluidos, controlar lo que es la parte respiratoria, indicar hipotermia terapéutica dependiendo del estado en que se encuentra el paciente.
Si el paciente no responde a la desfibrilación, estamos pasando a manejo medicamentoso, entonces vamos en muchos casos tenemos que pasar utilizar la hipotermia porque nos ayuda, nos previene de las convulsiones o las secuelas que pueda tener esta, ¿no? Asimismo, el control glucémico, el paciente, pues con tanto desgaste, pues las células igual van a trabajar, ¿no? En defensa. Y debemos brindar una reperfusión coronaria inmediata, ¿no? También puede ser el caso de que el paciente, pues, haya tenido un trombo, un émbolo, ¿no? Y esté generando el drenaje coronario. Entonces, múltiples causas que puedan haber y buscaríamos la reperfusión sanguínea. Lo óptimo es que mantengamos una saturación por encima del 94%. Ojo que estamos hablando de temperatura, digamos, a nivel del mar, ¿no? Sabemos que entre región y región el- lo que va a variar es, el oxígeno es igual, ¿ya? El volumen va a estar igual. Lo que va a diferenciar es la presión de oxígeno. Entre región, entre zona y zona, entre piso altitudinal es diferente, ¿no? No es lo mismo la presión oxigenatoria en Lima que la presión de oxígeno en Cerro de Pasco o en Huancayo. Hay una variación en las zonas de altura, la saturación de oxígeno de los pacientes puede estar en 88, 90%, y normal, ¿no? O sea, los pacientes están haciendo estas actividades, hasta se ponen a jugar fútbol, etcétera, y no involucra que contengan una alteración fisiológica. Sin embargo, con esa saturación en Lima, el paciente autista ya sería candidato a recibir oxigenoterapia. Entonces, esto varía de acuerdo a la presión de oxígeno, ¿no? El uso avanzado y el capnógrafo, que nos indicaba que esté funcionando adecuadamente el manejo de la vía aérea. Y no hiperventilemos, ¿no? Si no vamos a barrer el CO2. Asimismo, ¿cómo vamos a manejar la hipotensión arterial? ¿No? O cómo tratamos la hipotensión, en este caso la presión arterial sistólica es menos, ¿no? Siendo menor de 90 milímetros de mercurio, utilizaremos bolos intravenosos o hasta orales de 1 a 2 litros de solución salina normal o lactato de Ringer. Si inducimos a hipotermia, debemos pasar soluciones a 4 grados centígrados y considerar las causas tratables y utilizaremos los vasopresores, ¿no? La adrenalina de 0,5 a 0,1 a 0,5 microgramos por kilo por minuto, o dopamina también, ¿no? De 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. ¿En quién está indicado la hipotermia terapéutica? En pacientes adultos que estén en estado de coma, ¿no? La temperatura corporal de 32 a 34 grados centígrados, ¿no? A esa temperatura debe estar por un tiempo de entre 12 a 24 horas. ¿Y qué vamos a colocar? Como se mencionaba, ¿no? Cristaloides a 4 grados centígrados a razón de 30 mililitros por kilogramo. O cuando haya casos de infarto agudo del miocardio, sospecha del mismo, ¿no? Y asimismo se brindará la reperfusión coronaria. Entonces, los ítems a considerar acá, debemos contar con la calidad del RCP que se realiza, la restauración de la circulación, ver si hay una restauración de la circulación espontánea, considerar la energía de la descarga y el tratamiento farmacológico, ¿no? Son los parámetros que debemos tener en cuenta y cuidar siempre, ¿no? Como yo les mencionaba, incluso ver el dispositivo avanzado para esta vía aérea, ¿no? Si es, acá en este caso, como les mencionaba, la calidad de las compresiones deben ser fuertes, ¿no? Como máximo es hasta 2 pulgadas, 5 centímetros. Hay que reducir las interrupciones, ¿no? Eso nos va a dar un buen pronóstico, porque, o sea, de nada vale que tú haces 30 compresiones, 2 ventilaciones, te esperas 2 minutos, 3 minutos y vuelves a hacer nuevamente tu RCP. No es lo óptimo, lo adecuado sería que sean continuas para dar una mejor calidad. Hay que evitar también en exceso la ventilación, ¿no? No es que hay que esperar, es algo cíclico, ¿no? Pues 30 compresiones y recién 2 ventilaciones. No es que tú agarras al mismo tiempo, está ventilando, al mismo tiempo está haciendo las compresiones. Ahí estarías una ventilación excesiva, ¿no?
Esto va a variar, por cierto, ¿no? No es lo mismo si, digamos, que tú estés con tu bambú o con tu bolsa, válvula, mascarilla, a que estés utilizando un dispositivo de vía aérea, ¿no? Con apoyo oxigenatorio, puede ser como una cánula binasal o una máscara de cervorio. Y así, la restauración de la circulación espontánea, vamos a analizar cómo va el pulso, cómo va la presión arterial, vamos a ver si la energía de descarga, como les he mencionado hace un momento, les decía, ¿no? Que hay dispositivos que son bifásicos y dispositivos monofásicos. Los dispositivos bifásicos van a trabajar con una energía de 120 hasta 200 joules y los dispositivos monofásicos trabajarán con 360 joules. Pero hay incluso ambulancias que vienen con su propio desfibrilador que van a utilizar incorporados de hasta 390 joules, o sea, va a ir variando esto, ¿no? El tratamiento farmacológico va a depender si es vía intravenosa, ¿no? O vía oral, bien dándole así en este caso como es la miodarona. ¿En qué casos vamos a emplear esto? La primera dosis siempre será en bolo de 300 miligramos y la segunda dosis será de 150 miligramos. Lo empleamos, como se mencionaba, en caso de fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. El uso de la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y la dosis de vasopresina, ¿no? Que en un primer momento vas a brindar 40 unidades, pueden reemplazar la primera o segunda dosis de epinefrina. Y los dispositivos de vía aérea avanzada, vamos a mencionar el caso de la intubación endotraqueal o dispositivo avanzado a nivel de la vía aérea, ¿no? Sobre todo en la región supraglótica. El capnógrafo es el que nos va a confirmar y monitorizar la colocación adecuada y se dará de 8 a 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Y así, entonces, eso era lo más importante. Ya nos hemos extendido en el tiempo, ¿no? Hemos llegado casi ya, hemos abarcado la parte más importante. Eh, Vamos a encontrar lo que son las famosas las bradiarritmias que ya se van mencionando. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿No? Cuando decimos que es una bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca o ritmo de la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto. Puede ser, es debido sobre todo la frecuencia cardíaca es lenta, ¿no? ¿Qué síntomas manifiesta cuando estamos en un cuadro o estamos con bradicardia? Habrá molestia o dolor torácico, puede haber dificultad respiratoria, debilidad, fatiga, mareo, el paciente va a estar aturdido, el nivel de conciencia está reducido, o los famosos síncope, ¿no? Síncope vasovagal. ¿Qué signos se manifiestan? Lo que tú puedes. Síntomas es lo que el paciente es subjetivo, lo que el paciente te manifiesta, ¿no? Lo objetivo, lo visual, lo visible, es los signos, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Que el paciente está con hipotensión. El paciente con bradicardia generalmente puede tener diaforesis, congestión pulmonar, a veces va a estar asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, compresiones ventriculares, etcétera, ¿no? Ahí vemos casos de bradicardia sinusal, ¿no? Cuando tú realizas el conteo entre complejo QRS y QRS, vemos, ¿no? Y ahí se cuenta, ¿no? Vemos cada cuadrícula vale 5 segundos, cada cuadradito vale 0,4 segundos. 0,04 milisegundos, multiplicas 2 segundos por cada cuadrado grande y vas yendo, ¿no? Y se extiende. Hay fórmulas, ¿no? Son 1500 entre el número de cuadrados grandes o se realiza el conteo. Y vamos a ver la alteración del LKG. Es muy bonito. Estas alteraciones les aconsejaría que vean, revisen el libro Dubin. Es muy esquemático. Vamos a ver los bloqueos de segundo grado, el MOVITS 1, vemos el MOVITS 2, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o disociación auriculoventricular, ¿no? Vemos la bradicardia, ¿no? Que siempre tenemos que identificar y tratar las causas subyacentes, el manejo de la vía aérea permeable, monitorización de la frecuencia cardíaca, el acceso endovenoso, el LKG tiene 12 derivadas, ¿no? ¿Qué signos y síntomas nos indican que hay una pobre perfusión causadas por la bradicardia, ¿no? Ahí encontramos la hipotensión, alteraciones en el estado mental,
signos de shock y molestias torácicas. ¿Qué medicamentos, cómo yo puedo revertir este cuadro? Puedo utilizar qué cosa, la atropina, ¿no? Y si esta no es efectiva, hasta llegar al extremo de un marcapaso transcutáneo. O en casos podemos utilizar también el uso de la dopamina. Hasta adrenalina podremos emplear en estos casos de hipotensión, o digo de bradicardia. Siempre consultar a un experto, en este caso, este tipo de patologías deberían ser derivadas y monitoreadas por un cardiólogo, ¿no? O hacer interconsulta para brindar el soporte más adecuado si el paciente está hospitalizado. La dosis de atropina sería, la primera dosis iniciamos con 0,5 miligramos en bolo, lo repetimos cada 3 a 5 minutos como máximo hasta 3 miligramos. Y la dopamina, iríamos de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto, y la adrenalina de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto también, ¿no? Lo mismo la vía aérea del manejo de la bradicardia. También asimismo, como cuando hay bradicardia, también iremos por otro lado, ¿no? Que hay patologías con frecuencia cardíaca por encima de los 100. En este caso estamos hablando de taquicardia, ¿no? Taquicardia con pulso, que vamos a ver, vamos a desglosarla, ¿no? Cuando hay QRS estrecho y ensanchado, y si es de QRS estrecho, si es regular o es irregular. Si es regular, encontraremos la taquicardia, ¿no? Ventricular. Eh, encontraremos en lo que es el flúter auricular. Mm, el- si el QRS es estrecho, o sea, menos de 0,8 segundos, y este es irregular, encontraremos lo que es la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal. Ahora, cuando el QRS es ancho, cuando es más de 0,12 segundos, ahora este va a ser, pues, puede haber complejos regulares o irregulares. Si estos son irregulares, encontraremos, ¿no?, la taquicardia ventricular, y si es irregular, encontraremos la fibrilación auricular, ¿no?, con aberrancias incluso, y fibrilación auricular con preexcitaciones. También encontramos la taquicardia ventricular polimórfica o torsades de Points. Eh, ¿qué debemos, qué debemos tener en cuenta cuando hay un paciente que tiene taquicardia compulsa, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos cómo va la frecuencia. Si es rápida o es lenta, va a ser rápida, ¿no? ¿El ritmo es regular o irregular? Vamos a ver patologías asociadas a esta. ¿El QRS es ancho o es estrecho? El QRS, este complejo QRS, tiene valores de 0,08 no, 0,8 segundos a 0,12 segundos. Puede ser monomórfico o polimórfica y si el paciente está estable o inestable. Acá vemos una taquicardia ventricular con QRS, ¿no? Es todo un mundo, es bonito, cada cuadrícula vale 0,04 segundos. También en la parte inferior un cuadro de taquicardia ventricular. Encontramos la fibrilación auricular. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay ausencia de onda P, ¿no? Valoramos cuando estamos diciendo taquicardia, generalmente cuando la frecuencia cardíaca es más de 100, ¿no? En este caso nos estamos hablando cuando es taquicardia con pulso, más de 105, acá nos indica que la valoración del estado clínico en taquicardia va de más de 150 latidos por minuto. ¿Qué debemos hacer? Identificar y tratar las causas subyacentes, siempre mantener la vía aérea, monitorización cardíaca, controlando la presión arterial y la saturación. Eh, tendríamos que preguntarnos también, realizarnos una pregunta importantísima, ¿no? Si la taquiarritmia persistente, ¿qué causa una taquicardia continua? O sea, si no cede, pese a la medicación adecuada, ¿qué nos causa? ¿Qué cosa te genera? Te puede llevar a un cuadro de hipotensión, a una alteración del estado mental, incluso te puede brindar signos de shock, molestias torácicas y fallas cardíacas agudas. Ahí vamos a ver que debe haber terapia de cardioversión sincronizada. Cuando aplicamos esto, primero, ver si es la taquicardia con pulso. Si corroboramos esto, se puede emplear la cardioversión sincronizada, pero debemos considerar en este caso la sedación y cerciorarnos que si el complejo es estrecho, regular. Si es estrecho y regular,
debemos ver el uso de la adenosina, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? La cardioversión sincronizada, ¿qué va a consistir? En el uso del desfibrilador, ¿no? Donde habrán dosis bifásicas y monofásicas, ¿no? Que van a ir desde los 100, si es estrecho, estrecho irregular, ancho irregular, y si vemos el flúter auricular inestable, vamos viendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es un flúter auricular inestable, utilizaremos el dispositivo monofásico a un uso de 260 joules, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte superior, si tenemos un complejo estrecho regular, si tenemos un dispositivo bifásico, emplearé, ¿no? De 50 a 100 joules, y si es monofásico, de la misma cantidad. Hay ciertas variaciones, no es un cuadro comparativo. ¿De qué cantidad estamos hablando? Acá vemos los ritmos, ¿no? La carga de versión sincronizada, si no amerita, vemos que el QRS se la 0,12 segundos y así, ¿no? Debemos tener en cuenta el uso de acceso venoso y tener las 12 derivadas, ¿no? Del EKG. Considerar el uso de adenosina solo si contamos con ritmos regulares y monomórficos. Debemos ver eso, ¿no? De todas maneras, siempre considerar un experto, sobre todo un cardiólogo, ¿no? Si el QRS igual sigue siendo ancho, si persiste igual, como lo mismo, ¿no? Considerar el uso de adenosina siempre cuando sea regular y monomórfica, ¿no? Y si de no ser así, si el QRS no es ancho, igual el acceso venoso, realizar el EKG con las 12 derivadas, las maniobras vagales, que es básicamente aplastar la región carotidia, ¿no? Que va a hacer que baje primero la frecuencia cardíaca. Y si no es así, vemos que después de realizar las maniobras vagales y es regular, pues utilizaremos adenosina, ¿no? O también beta bloqueantes o antagonistas de calcio, como es el nifedipino, amlodipino, ¿no? Y así, ¿no? Vemos los antiarrítmicos. ¿Qué medicamentos son antiarrítmicos? Que lo vamos a emplear cuando hay taquicardias con QRS ancho y estable. Aquí, ¿qué emplearemos? La procainamida, la miodarona, el sotalol, ¿no? Vemos las dosis de cada medicamento y qué es lo que puede causar, ¿no? En qué casos evitarlos. Vemos un bloqueo, en este caso son las taquiarritmias, ¿no? Vemos un bloqueo de segundo grado, un Movitsuno, más de lo mismo, ¿no? Cuando nosotros empleamos la frecuencia, digamos, estamos en frente a casos de bradicardia, eh, eh, se mencionaba que era cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Y el objetivo fundamental es mantener la vía aérea permeable, ayudar a la ventilación, apoyándonos con el oxígeno, sacando monitorear con el EKG, controlar la saturación de oxígeno y concentrar el acceso de una vía intravenosa. Igual, ¿no? Vamos a ir viendo los signos y síntomas de baja perfusión, por la bradicardia, ¿no? Generalmente son alteraciones a nivel del estado mental, se presenta con dolor torácico, la hipotensión, y siempre igual, ¿no? Considerar el proceso de reperfusión, de acuerdo al monitor. También nos va a indicarnos si voy a realizar una desfibrilación o no. Debemos preparar también marcapasos, el uso de la atropina, etcétera, la medicación que va yendo ahí. La taquicardia ventricular polimórfica, motor signs points, igual, ¿no? El ritmo el gráfico que les mencioné hace un momento, que es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué ritmos son desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué ritmos son no desfibrilables? La actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, ¿ya? Y en eso se basa toda la revisión. Bueno, muchachos, ha sido una revisión amplia para la cantidad de tiempo que nos ha dado, incluso nos hemos excedido, ¿no? La clase era por 1 hora y nos hemos pasado más de la hora que sí hemos llegado. A la hora y media, más de la hora y media todavía. Amerita, ¿no? La importancia del tema es muy grande, hay que saber un curso, o sea, llevar
llevar el curso de soporte vital avanzado involucra también conocer el uso y el empleo y el conocimiento del EKG, ¿no? Aparte de conocer las maniobras de RCP, ¿no? Que están bien fundamentadas, ¿no? De acuerdo a la Sociedad Americana de Cardiología, asimismo también tenemos que conocer y tener nociones básicas del EKG, ¿no? Hablar de las arritmias, de las taquiarritmias, de las bradiarritmias, el manejo con los medicamentos, el uso del desfibrilador, el uso de la vía aérea avanzada y, por cierto, lo que es el famoso los pasos del RCP, ¿no? Igual las diapositivas van a ser compartidas con ustedes y la revisión, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, igual la realizan y en el transcurso de los días también se les va a brindar las diapositivas y puedan, que no quede aquí. Hay un montón de videos, de material audiovisual eh, y bibliografía también, ¿no? Acerca del RCP. Igual yo les recomiendo, si es obvio, quizás algunas personas, si tenemos en la audiencia médicos, no me dejarán mentir que hay muy buenos libros. Uno básico para empezar y entender el EKG es el famoso el Dubin. ¿Ya? Sería bueno que revisen. Es muy bonito, es como un coquito. Voy a escribir en la pantalla para que ustedes puedan revisar. Se llama Dubin, así se llama el libro. Lo pueden encontrar en el internet, van a revisar y les va a indicar el EKG paso a paso. Es un libro muy bonito de cardiología, es un libro básico. Y después ya pueden acceder a material bibliográfico muy avanzado. Y les va a indicar en acá todas las dudas que tengamos de las arritmias, bradiarritmias, porque requiere, ¿no? Un manejo adecuado y todo eso va a ver en función a la respuesta a la medicación, sea, digamos, con medicamentos o a la vez con el uso del desfibrilador. Entonces, nos vamos a ubicar más rápidamente y entenderemos, ¿no? Porque esto es amplio, para una clase es abismal la información que se tiene que dar. Ya, de mi parte eso sería todo. Espero que se haya podido llegar y entender, ¿no? La parte más básica y fundamental de este tema y seguir revisando. Si hubiese alguna duda, alguna consulta para dar por finalizada la clase, igual las diapositivas se las va a dejar. Y si hay alguna duda, de todas maneras, me escriben o le hacen saber a los encargados. Igual me la harán llegar y la resolvemos en el transcurso de la semana o también, ¿no? En este momento. Ya hemos cumplido la hora y nada, agradecer por su audiencia y invitarlos a seguir revisando los temas, a repasar, ¿no? Es un montón. Y ya con esto que se les siembre la duda y para los colegas, si es que hay médicos también, revisar, ¿no? Porque también hay un montón de información, vemos que todo se actualiza. Asimismo, también se va a tocar lo que es el soporte vital, soporte vital avanzado en pediatría, que también va a abordar temas parecidos, sin embargo, en ellos hay algunos parámetros que cambian, ¿no? Y asimismo hay variaciones a nivel de gestantes, sabemos que no es igual, ¿no? Entonces,